7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Roger Celi, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que maneja los temas legislativos, para que nos ilustre, doctor Celi, sobre lo que ocurriera en la Comisión de Fiscalización desde el punto de vista de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando no pasó el juicio político contra la fiscal general que desesperadamente la Revolución Ciudadana ha planteado. Ayer tuvieron solo 4 votos. En medio de rabietas no lograron aprobar el informe porque hubo 5 votos en contra. Incluso la apelación, le apelaron a la presidencia, quien es titular de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es su lectura de este caso, doctor Celi? Buen día. Muy buenos días, Miguel, y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista y de manera personal me desapego mucho de las pasiones políticas para tratar de al menos acercarse a un criterio objetivo sobre lo que ha sucedido en este juicio político, que finalmente termina después de tanto atropello a la Ley Orgánica de la Función Legislativa e incluso a la Constitución. Yo creo que son 3 reflexiones las que nos deben convocar a los ecuatorianos para pensar qué está pasando con nuestra política. La primera es que se ha incumplido flagrantemente lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, la 122-22-JC23, en donde se establece que no se puede resolver desde la arena jurisdiccional, es decir, el juez Romero no podía resolver un asunto que es eminentemente político, en este caso un juicio político. Esa sentencia constitucional, francamente y flagrantemente, se ha incumplido. En segundo lugar, en todas las etapas del enjuiciamiento político no se ha respetado el debido proceso y las demás garantías jurisdiccionales y derechos constitucionales que establece nuestra Carta Magna. Se ha incumplido el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no pensamos en el funcionario que es bien interpelado y los derechos que tiene, aunque sea un político, un funcionario. Justamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece mínimos derechos de debido proceso, tampoco se han cumplido. Ahí ya tenemos de lado y lado 2 problemas. Y en tercer lugar, desafortunadamente vemos que el control político en la Comisión de Fiscalización, pues, y lo han calificado todos los ciudadanos, no solo quienes estamos siguiendo el trabajo parlamentario, como un show político. Desafortunadamente, tanto la interferencia de la justicia en el control político de la Asamblea, cuanto la vulneración al debido proceso, así como la mala utilización de esta herramienta, han generado un resultado negativo para la institucionalidad del país. No sé si le va a beneficiar a un sector político o a otro, pues eso ya le corresponde valorar a la ciudadanía, pero al menos la institucionalidad del país ha sido golpeada en este último proceso. Una vez que concluyera la reunión borrascosa de anoche, ¿qué viene ahora? ¿Presentarán informe señalando al Pleno que se ha negado el juicio político en la comisión? No es lo que corresponde conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que establece la ley es que dentro de la etapa de calificación del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para ser exacto, en el caso señala la ley que no cumpla con lo dispuesto en el 131 de la Constitución, se archivará la causa. En este caso hay ya un archivo de la causa, no ha sido calificado a trámite el juicio político, por lo tanto no corresponderá al siguiente paso, que son las comparecencias ante la Comisión de Fiscalización, en donde sí, si ese fuese el caso, hubiese podido darse un informe de posiciones que recomiende el archivo del juicio político, o un informe aprobado que recomiende el archivo del juicio político o el enjuiciamiento político. Esa posibilidad, esa puerta ya se ha cerrado, dado que han aplicado el 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por tanto, el juicio político ha sido archivado y no ha sido admitido a trámite en la comisión. Ojo, han utilizado ese artículo, pero no tiene lógica jurídica, en el sentido de que ya el CAL conoció que se cumplen los requisitos de esa solicitud. Insisto, más allá de los afectos y desafectos,
en cuanto al funcionario, creo que este proceso no está bien hecho, no hay responsabilidad detrás y este juicio evidentemente ya ha sido archivado. Ahora, Miguel, y usted conoce muy bien y ha seguido el control político de la Asamblea Nacional, no van a hacer caso a la ley, depende mucho de cómo se configure la nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. Ayer vimos ya una nueva mayoría y vimos que el oficialismo pasó a tomar control de la mesa de fiscalización y control político. Veamos qué sucede ahora en el Pleno, cuál es la reacción del Pleno de la Asamblea Nacional, porque recordemos que la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional también tuvo una mayoría distinta a lo que veníamos viviendo en los últimos meses, y ahora la Comisión de Fiscalización y Control Político, entiendo yo que el próximo paso, en el caso de que haya una mayoría distinta, sea tomar oficialmente el control de esa comisión, ya no solo mediante la apelación de la presidencia, sino ya mediante el cambio de presidencia o de la cabeza de esa mesa. Creo que políticamente sería lo más franco para la ciudadanía en el caso de que esa sea la intención de la nueva mayoría de la comisión. Claro, aun cuando se invocará que fueron elegidos para un periodo en la comisión internamente, se han dado casos en donde han sacado a legisladores de la presidencia. Con un hecho adicional, doctor Celi, previamente juntaron los procesos, porque hay un asambleísta que, Valladares me parece, desconocido de la Revolución Ciudadana de la región amazónica, que también planteó un juicio. Nunca lo entendimos, no podía armonizar las ideas, pero bueno, planteó el juicio político y el juicio fue unido al primer planteamiento de la Revolución Ciudadana con este juicio. Es decir, lo que se archiva, lo que no pasó, es unificado el juicio en contra de la fiscal. Sí, se entendería que hubo una unificación de los procesos de enjuiciamiento político por disposición del Consejo de Administración Legislativa y al ya convocar a la sesión de calificación por parte de la presidenta de la comisión, en el caso de que ya hay que ver, y ahí hay el problema de transparencia, Miguel, porque no sabemos qué contienen esos oficios, si es que la señora presidenta convoca sobre las dos causas, y las dos causas son el nudo crítico de debate de la comisión, se entiende que las dos causas han sido archivadas. De lo contrario, si eso no fuese así, lo que debe hacer la Comisión de Fiscalización y Control Político es justamente resolver sobre la causa que falta. Pero insisto, eso debería haber más transparencia por parte de la Comisión para saber qué está resolviendo, porque lo de ayer fue todo menos procedimiento parlamentario. Lo que se vio ahí fue una intención velada de que no funcione la mesa de fiscalización y control político de manera ordenada, a pesar y con toda legitimidad de que hay una apelación a la presidencia, de que haya una intención de parte del oficialismo de justamente lograr lo que ha ocurrido, pero procedimiento parlamentario no se vio y no existe claridad al respecto de lo que han resuelto sobre las dos causas. Habrá que ver, insisto, los documentos que desafortunadamente no son públicos, a pesar de que la ley lo establece así, para saber si es que efectivamente cumplieron con la disposición del CAL de unificar y de resolver sobre las dos causas. Bueno, hubo un anuncio de que unificaban, pero bueno, en medio del bullicio, la bulla, el escándalo, el griterío de los que perdieron en la Comisión de Fiscalización. Ahora, ¿qué sucedería si se plantea en el Pleno, aun cuando no tienen los votos, por los anuncios previos que han hecho los diferentes bloques, salvo la Revolución Ciudadana, si plantean que se trate lo del juicio a la fiscal general, pudiera pasar para que se define en el Pleno, o no tiene sentido, no tiene respaldo legal este planteamiento? Hay un precedente que podría ser interesante analizar en el caso del enjuiciamiento político en contra del presidente de la República, el expresidente de la República, Guillermo Lasso. Ustedes recordarán que fue el juicio político sin informe, así lo denominaron. Eso se dio porque ya fue admitido a trámite en la Comisión de Juicio Político y la comisión como tal, ya discutiendo, no logró esbozar un informe para que sea conocido por el Pleno. Eso ocurrió. Eso sí está en el marco de la ley. Se puede llamar y convocar al Pleno de la Asamblea Nacional para que discuta
sobre lo que ha resuelto o no resuelto la Comisión de Fiscalización. Y se puede, la ley lo permite. Pero este caso es distinto, porque ni siquiera la Comisión de Fiscalización se va a sentar a discutir sobre pruebas de cargo o de descargo de la fiscal. Eso no va a ocurrir, entendiendo claro que las dos causas hayan sido archivadas y no se hayan guardado una causa bajo la manga para sacarla en el momento más oportuno, políticamente hablando. Ahora, ojo que estamos con un precedente nefasto para el país, que es la sentencia del juez Romero. Si es que convocase en la presidencia de la Asamblea Nacional en el momento que sea pertinente para conocer dentro del Pleno el enjuiciamiento político de la fiscal, dado que ya la comisión ya archivó, yo creo que ahí habría también un incumplimiento a la sentencia del juez, y vemos que hay mayor interés por parte de este juez de que se acate su sentencia que la Corte Constitucional. En este caso, yo creo que el juez regresaría a ver a la presidencia de la Asamblea Nacional para volver a sancionar de forma pecuniaria, como ya vimos, $230 diarios a quienes no acaten la sentencia. Ahora, y este es un comentario más amplio al respecto de lo que sucede en esta materia, estimado Miguel, y es: ¿cuánto se va a demorar la Corte Constitucional en priorizar una causa, una acción extraordinaria de protección que es vital para el país? El país está siendo afectado en su institucionalidad y aún la Corte Constitucional no establece, no se ha pronunciado al respecto del propio cumplimiento de su sentencia. Entiendo que la Asamblea Nacional ha accionado a la Corte Constitucional y volvemos al inicio y a la génesis de toda esta historia, Miguel, que es que se incumple una norma jerárquicamente superior, que es la sentencia de la Corte Constitucional. Más abajo lo que está ocurriendo es un juego político y yo creo que el juego continúa, Miguel, ya no solo en el marco del juicio de la fiscal, sino en el marco de otros juicios políticos. Y ahí, pues, proyectar lo que podría pasar, pues me parece que es casi que imposible. Ya, para concluir y agradecer al doctor Roger Celi, jurista experto en tema legislativo, si no es vinculante lo de la Comisión de Fiscalización, debe haber un informe jurídico, y eso acaso no cae en manos finalmente del presidente hasta ahora, del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kromhle, si decide pasar o no al Pleno, aunque se temería por los juegos que hace don Henry Kromhle, que a lo mejor pone en escena, esta es una lucubración nomás, pone en escena en el Pleno y no pasa porque no hay los votos en la causa contra la fiscal general. ¿Qué piensa usted? Es posible, desafortunadamente hemos visto que no solo esta administración, sino anteriores también, hacen caso omiso a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y piden interpretaciones adicionales a la Coordinación Jurídica de la Asamblea o la Procuraduría General del Estado para que éstas den la razón al respecto de lo que quieren hacer políticamente. Eso puede pasar. De hecho, y es anecdótico y la ciudadanía debe saber, en su momento, hace varios años, la Coordinación Jurídica de la Presidencia emitió un informe en el cual decía que no se pueden retirar las firmas de los juicios políticos. Ojo, de manera taxativa. Luego apareció otro informe en el cual sí se podrían retirarlos, o se procedió con el retiro de las firmas de juicio político. Entonces, ¿qué pasa, Miguel? Como usted bien dice, se le puede antojar o ocurrir al político hacer determinado paso político o estrategia política para lograr determinado fin, utilizando una norma secundaria, un pronunciamiento, un criterio, y no haciendo caso a lo que expresamente dice la ley. Y con esto termino. En derecho público se puede hacer solo lo que está expresamente establecido en la normativa, de forma taxativa. Lo demás se entiende prohibido. En este caso, todo lo que no está escrito en la ley se ha hecho. Es decir, se ha cumplido ese principio del derecho, y desafortunadamente nuestra legislatura y la justicia también le ha fallado a la institucionalidad del país. Bien, un gusto dialogar para que nos explique el procedimiento del juicio político de la fiscal general y la negativa que hubo a la medianoche de este lunes en la Comisión de Fiscalización en medio de una sesión borrascosa con griteríos de quienes perdieron y no lograron el juicio político en la comisión. Doctor Roger Celi, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Un excelente día.
7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto analizar algo que debiera estar en la agenda permanente de los ecuatorianos. ¿Qué pasa con el seguro social ecuatoriano? Vamos a hablar sobre el estudio actuarial del IES que sugiere subir aporte para afrontar el déficit. Invitada a los expertos, doctora Patricia Borja, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el economista Fernando Mosquera, experto en inversiones y seguro social. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.